Seguramente se irá sumando más gente a medida que pasen los minutos. Primero de todo, me presento. Soy Sara Cervelló, soy miembro de la Junta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, de la cual pues sois todas vosotras socias. Primero de todo, agradeceros la acogida de este primer webinar que es sobre estética oncológica, sobre cuidado de piel, ¿no? De pacientes como nosotras, sobre todo que estamos en constantes tratamientos y con tratamientos con efectos secundarios tan distintos a veces, ¿no? Hoy os traemos este taller con la idea de que podamos pues indagar un poco más allá de lo que muchas veces ya conocemos, ¿no? O que nos suelen comentar o que ya existen otras formaciones, otros talleres, y hacerlo de una forma un poco más en petit comité, ¿no? Y de una forma mucho más práctica, con Raquel Millán, que la tenemos aquí, que es la speaker de hoy. La verdad es que tengo que agradecerle que se haya eh, ofrecido de una forma tan altruista enseguida a colaborar con nosotras a este nivel, ¿no? Porque ella pues es experta en oncología estética y también además ahora es experta en masaje oncológico, es decir, que tiene un perfil muy amplio y muy completo que creo que para nosotras es muy interesante tener una profesional de este ámbito a la que poder preguntar, porque la idea es hacer el taller de una forma muy dinámica, ¿no? Y que podamos dejar un espacio, ¿no? Para esas dudas que tenemos. De hecho, hemos ido recogiendo de vuestros formularios pues una serie de dudas que habéis lanzado. Muchas de ellas coincidían, de hecho, y Raquel las va a tener en cuenta a la hora de poder hacer el taller de hoy. Pero el taller es un poquito más distinto de lo que estamos acostumbradas de cómo cuidar nuestra piel, ¿no? O sea, vamos a ir un poco más allá y vamos a hacerlo muy centrado en las necesidades que podemos tener a la hora por ejemplo, elegir un producto, a la hora de saber qué alternativas tenemos frente a diferentes situaciones que vamos a vivir a lo largo de todo nuestro proceso oncológico, ¿no? Y yo creo que ahí está, digamos, el valor de este webinar. Y sin explayarme mucho más, voy a dar paso a Raquel, que nada, de nuevo agradecerle su participación hoy aquí, y seguro que lo que nos explica va a ser muy interesante y a la vez muy práctico para nosotras. Bienvenidas. Bueno, pues hola a todas. Agradecerle también a Sara, a toda la directiva y a la asociación en general que podamos tener este ratito aquí para compartir y poder enseñaros parte de lo que sé. La idea nuestra principal al plantear el webinar es, como decía Sara, hacer algo de lo que salierais del webinar diciendo, bueno, pues he aprendido algo, pensando que a lo mejor conceptos generales de cuidado de la piel, que sabemos que nos tenemos que hidratar o que tenemos que protegernos del sol, ya sabíais. Es verdad que al recoger me pasaron las preguntas que habéis hecho en la inscripción, muchas coinciden, algunas son de estos cuidados básicos. Entonces, voy a adaptar el webinar un poco. Los contenidos que visteis que se lanzaron y que se os enviaba en el mail también, para poder cubrirlos todos, no profundizar de todo mucho. Si luego ya cuando tengamos el espacio de dudas y preguntas queréis profundizar también sobre algo ello más y tal, pues lo vemos, pero voy a intentar cubrir un poquito todo dentro de que tenemos muchas cosas de qué hablar. Y voy a contaros yo al principio un poco y ya todo al final intentaremos ceñirnos a que sea sobre una hora, hora y 10, para que haya ese espacio para que vosotras podáis preguntar. Entonces, vamos a empezar con ellos. Yo os he preparado una pequeña presentación, es muy básica porque lo que prefiero es irlo contando todo sobre la marcha para que vosotras ya, aquí lo vemos. Pues eso, bueno, presentarme, yo creo que ya tampoco vamos a dedicar mucho tiempo en eso, porque como ya puse una pequeña bio yo tuve otra trayectoria profesional y bueno, yo también pasé en proceso de cáncer de mama. Ya cuando lo superé al tiempo, pues decidí cambiar a todo este mundo de la estética y especializarme sobre todo en estética oncológica y queriendo hacer un poco el cuidado integral ese que todas necesitamos,
yo vi pues, la necesidad, pues como pasará a muchas de vosotras, que ya bastante tenemos con el médico, el oncólogo, el neurólogo, el ginecólogo, tantos médicos que como para que en el ámbito estético pueda haber una persona que te pueda abarcar pues desde cuidado de la piel, tema reconstrucción de mama, capilar, un poco todo. Entonces, y a lo mejor todo lo que no pueda cubrir, poder daros alguna referencia, decir, bueno, pues este especialista, pues a lo mejor en este otro tema o demás, y servir un poco para, como para facilitar todo eso que nos hace falta cuando estamos con los tratamientos. Por eso muchas veces cuando hablamos en plural, es que yo me identifico porque de cuando pasé pues también a lo mejor temas de la piel o el tema de reconstrucción de mama, que también yo tuve que hacérmela. Entonces, lo que vamos a ver principalmente es consejos de cuidado estético oncológico un poco general, intentando tratar un poco todos los temas que nos parecieron o tanto que podían ser interesantes por el contenido como novedosos y que a lo mejor no conocéis todavía. Entonces, como este tema que comentaba Sara del masaje oncológico, que ya os cuento ahora cuando entremos en la materia. Entonces, lo primero que vamos a ver es eso, un poco qué ocurre en la piel cuando estamos con los tratamientos y cómo eso le afecta. Luego el tema de cosméticos. Lo voy a intentar tratar de una forma que sea práctica, que por ejemplo una de las preguntas en lo que nosotros habíamos pensado es cómo identificar fácilmente de una manera cuando un cosmético puede ser natural o no, pues que de una manera fácil podáis identificar. Luego comunicar sobre nuestro estado de salud, eso lo he cubierto así en diferentes ámbitos y luego, sobre todo, también el tema de la micropigmentación, que también había alguna pregunta sobre ello. La prótesis externas de mama, que eso no sé si a lo mejor las conocéis. Y también tengo aquí alguna para enseñaros. Y para finalizar el masaje. Entonces, sobre el tema de la piel, pues principalmente, bueno, lo que ya sabéis y vivís y por las preguntas que ha habido muchas de ellas que coinciden, es cómo los tratamientos pueden hacer que nuestra piel se sensibilice. Hay muchas veces que yo en el concepto, es que tiene piel sensible. La piel sensible, hay una parte hay una rama de la estética que decimos que no hay una piel sensible como sí, sino una piel sensibilizada. Entonces, claro, en muchos tratamientos hacen pues, que nuestra piel se sensibilice y presente todas estas manchas, rojez, sequedad que todos muchas experimentáis. Entonces, ¿eso que nos lleva? Pues una sequedad extrema, pues a picor, a tirantez, malestar y dolor. Entonces, muchos habéis preguntado qué hacer ante ese tipo de casos. Algunas recomendaciones básicas son sobre todo el tema de limpiarnos, por ejemplo, sequedad de piel, de cuerpo, la temperatura del agua. A lo mejor entrando ya en esto, que no quería tanto porque no quería repetirme, pero a lo mejor ya son muchos consejos que hayáis leído en muchos dosieres específicos de oncológica, que pueda decir el médico. Pero bueno, básicamente los principales son el agua templada, las duchas y baños cortos, porque a veces tenemos la idea de que el agua hidrata, pero como nos pasa cuando estamos mucho tiempo en la piscina o en agua que se nos arrugan los dedos, pues eso ya es que llega un tiempo que la piel, ya la barrera cutánea, se empieza como a sensibilizar. Y en ese momento es cuando ya, más que ya el agua venir bien, viene mal porque puede desecar. Entonces, por eso recomienda muchas veces el tema de baños cortos y demás. El tema del secado, tanto secarnos la piel de la cara como la piel del cuerpo, que sea a toquecitos, o no frotando, seguro que lo habrán comentado muchas veces. Incluso con la piel un poco húmeda, si ya pasamos ahora al tema cosmético, de cómo esa piel que está con tirantez, con sequedad, con dolor, pues para no secarla del todo y para que esa propia hidratación de la piel se guarde más, a lo mejor pues el aceite que nos vayamos a poner o la crema, echarlo con la piel un poquito húmeda. Ponernos primero a lo mejor como un aceite, que luego ya entraremos en qué tipos de aceites o qué tipo de productos. Y luego ya dejar un poquito secar y luego ya la crema. Hay cremas reparadoras, cremas con mantecas, y sobre todo lo que necesitamos con esa sequedad, con esa tirantez o picor, es mucha hidratación y nutrición.
El tema de cosméticos, lo que viene siendo así en general, aunque no estemos en tratamientos, por el día, había una pregunta que me decían, pero ¿cómo me cuido la piel? Pues es limpieza por el día, hidratación y protección solar. Y por la noche también limpieza, ahí ya sería más nutrición y ya en ese caso no echamos protección solar. Entonces, serán un poco los requisitos básicos, que también muchas de las preguntas recurrentes en estética en general es ¿por qué por la mañana si me he limpiado por la noche me tengo que volver a limpiar? Pues bueno, hemos echado una crema y demás, que ya por la mañana no vamos a echarnos otra crema encima, limpiamos porque también durante la noche la piel sigue ese proceso de renovación, pues retiramos, lo que sí que podemos hacer una limpieza suave y luego ya pues echamos los productos para el día. Entonces es un poquito así. Con el tema de eczemas y demás, ahí en ese caso muchas veces también habréis visitado a lo mejor al dermatólogo y demás, pero sobre todo para calmar sequedad o picor, tirantez, es eso, tener cuidados básicos de tampoco ropa tampoco muy ajustada o que nos esté rozando demasiado, sobre todo ropa también de algodón o de hilo y sobre todo tenerla muy hidratada y nutrida. En el tema de limpieza, los jabones sobre todo, pues que tengan los menos detergentes posibles. Entonces, que sea también un poco el jabón lo más natural posible. Porque al final el jabón lo que hace, también habréis escuchado mucho lo del pH de la piel, el 5,5 y demás, pues lo que hacen los detergentes es cambiar el pH de la piel. Entonces, claro, luego tenemos que restaurarlo, pues, por ejemplo, en facial también habréis escuchado el tema del tónico. El tónico, la función que tiene es regular el pH, ese que ha quedado alterado porque con los jabones se altera, lo restauramos y ya hidratamos o nutrimos. En nuestro caso, sería un jabón muy suave, que tenga el menos detergente posible y tanto para eso como para el cuero cabelludo, que también había alguna pregunta de cómo tratar el cuero cabelludo. Entonces sería sobre todo eso, con jabones que también lo preferible es que tengan los menos químicos posibles, pues eso, menos detergentes también. Productos calmantes, hay algunos específicos también, tanto para corporal como capilar. El tema, por ejemplo, en facial, os lo cuento porque yo tenía también como ese mito un poco también en mí, el tema de las aguas termales se utilizan a veces como producto calmante. Lo que pasa que hacen ese beneficio, pero no tenemos que abusar de ellas, porque estas aguas termales, por ejemplo el facial, que son muy prácticas porque viene como a modo de spray, tienen minerales que son muy buenos, pero en exceso pueden llegar a secar también. Entonces sería usarlos moderadamente, a lo mejor para aliviar ese picor, pero sin abusar. Y luego ya pues ponernos la crema, el bálsamo, la emulsión, sobre todo nutritivo e hidratante, como decíamos. Si luego ya nos queda más tiempo, entramos un poquito más en este tema de sequedad y picores y demás, y avanzamos un poquito con lo que le pasa a la piel cuando tenemos los tratamientos. La piel tiene muchas funciones. Bueno, como sabéis, es el órgano más grande del cuerpo, está conectado a nivel con otros tejidos, también pues con el sistema, se está hablando mucho de la importancia de la fascia, el sistema linfático y conecta con todo. Una de las funciones que quiero resaltar, sobre todo en este caso, porque tiene la función barrera, que es la que nos protege de agentes externos y también sirve un poco para esta función excretora que os quiero resaltar, porque claro, los tratamientos son los que recibimos interiormente, pero hay una función excretora, la de la piel, que es la de desechar todo eso que no necesitamos. A veces todo eso que está ocurriendo dentro del cuerpo, de cierta manera, también sale de nuestro cuerpo a través de la piel, porque tiene una parte, lo que dicen a veces que la piel respira, no es que respire en sí, es como una forma de decir que se produce esa doble vía
De la piel sale, igual que queremos que entren los cosméticos, pues de la piel sale. Entonces, todo eso que la piel no necesita, que desecha, tanto su propia renovación, cómo lo hace? Pues a través del sudor y el sebo. Cuando decimos, es que tiene la piel muy grasa, pues ese sebo, en cierta parte, es bueno, es producción propia. A veces utilizamos mucho, pues eso, limpieza, la doble limpieza, la triple limpieza. Y bueno, hay que ser un poco moderado porque parte sí que tiene que tenerse de sebo en la piel para que también esa barrera protectora de la que os decía, pues también continúe. ¿Qué pasa? Que cuando esa función excretora funciona bien, la piel está limpia y los poros y todos los canales están libres, pues esa piel hace bien su función y no está alterada. Entonces está en equilibrio. ¿Qué ocurre? Pues que tanto por los tratamientos que estamos recibiendo, que ya de por sí lo pueden alterar, como si no realizamos una limpieza o unos cuidados correctos, pues que puede quedar, pues eso, destruida, alterada, y eso que produce a su vez pues más secor, más sequedad, más picor, más rojeces, y entonces es cuando se vuelve también una piel sensibilizada. Entonces, claro, serían tanto que la piel puede estar sensibilizada por los tratamientos que estamos recibiendo, tanto por los cuidados que la demos. Entonces, de ahí es la importancia del cuidado de la piel y sobre todo en los procesos oncológicos que con los tratamientos pues ya queda un poco, puede quedar un poco alterada. Hay en casos, o dependiendo también del tipo de la piel, ya lo sabéis vosotras, que los efectos secundarios pasa como cuando en los medicamentos nos dices efectos secundarios, puede tener esto, esto y esto. Pues ya sabéis que dependiendo del tipo de cáncer, del tipo de tratamiento, los secundarios pueden ser diferentes en cada una. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo la piel bien y tal, otra compañera con el mismo tipo de cáncer, con la mismo tipo de quimio, ella lo que era que se inflamaba mucho. Yo no me inflamé, pero tuve, por ejemplo, daño en las uñas. Entonces, es este mundo. Pero bueno, como la piel es el órgano de los órganos más extensos y principales, lo tenemos que cuidar. Entonces, tanto estemos en tratamiento como no. Y. Ya lo siguiente que os quiero hablar, relacionado pues con el tema del cuidado de la piel, y vamos a ir un poco a lo que hablaba Sara antes, de que sea de un modo más práctico, no contaros aquí las funciones de la piel y todo eso y ahondar más, pues es hablar del tema de cosméticos. El tema de cosméticos le he querido incidir en cómo de una forma práctica, como os decía, vosotras podéis identificar lo que nos interesa de un producto pues para ver si nos es interesante o no. Entonces os quería hablar de varios factores. Uno de ellos, que seguramente ya los conoceréis, es cuando cogéis un producto, en el envase hay muchos símbolos que podemos ver. Del tema para nosotras con el tratamiento, pues lo que sobre todo nos interesa es el tema, no sé si veis abajo el de sin parabenos. Ahora muchas preguntabais también el tema de los disruptores endocrinos. Está muy de moda de que ahora todo o muchas cosas tienen disruptores endocrinos. Em, por resumirlo, los disruptores endocrinos es un elemento químico que puede asociarse o interrumpir o afectar a factores hormonales. Entonces, lo que es que se manda como una señal equívoca al cuerpo y puede afectar tanto en factores como de crecimiento, fertilidad, sistema inmunitario. Entonces, lo que ocurre es que varios de estos componentes, que uno de ellos, por ejemplo, son los parabenos, que por eso resalto aquí este símbolo, están en muchos de los productos que usamos, que pueden ser cremas, cosméticos, champú, desodorantes, y hay, además de los parabenos, luego están los ftalatos, que es como un sustitutivo de los parabenos. Luego hay también en pesticidas, en ftalatos, cosas que se utilizan para los plásticos, tanto como para flexibilizarlos como para endurecerlos. Por eso es también, a lo mejor en mucho en tema de cocina, pues los tuppers, por eso ahora nos dicen que no envasemos en plástico, sino en vidrio. Hay químicos donde pueden estar estos elementos que ahora llaman disruptores. Esto es como todo. O sea, tenemos que tener un cuidado, pero tampoco entrar en pánico.
Bueno, si en un producto a la hora de elegir pues vemos este símbolo pues sin parabenos, pues será mejor para nosotras y lo que hablamos, teniendo en cuenta de que con nosotras con tratamientos tenemos una piel más sensibilizada y que puede estar más proclive a estar frágil ante estos tipos de ingredientes. Luego ya no sé si conocéis el tema de el que pone símbolo PAO, porque yo, claro, antes de tampoco de estar en el mundo de la estética, pues no conocía. Yo sé que los productos tienen su fecha de caducidad, pero por ejemplo, yo no sabía que había otro tipo de fecha de caducidad, que hay algunos que no es de que te pongan una fecha concreta, sino que es desde que tú abres el envase. Entonces, si nos encontramos con un producto que tiene este simbolito, es porque los meses que ponga dentro del símbolo del botecito son los que tenemos para usar el producto desde que lo abrimos. Luego otro así también interesante que nos puede servir para luego también otra cosa importante que os comentaré es el símbolo, por ejemplo, de cocer, el que tenga algún sello que donde esté certificado o si nos está diciendo que es un producto natural, pues que nos dé un poco de fiabilidad de que es realmente así. Y, y bueno, los demás a lo mejor ya los conocéis o son más pues, básicos de todo tipo de productos legislado por la Unión Europea, símbolo de aerosoles, y eso ya son más diferentes. Entonces ahora os quiero hablar de los listados de ingredientes para que vosotras fácilmente un poco podáis identificar o daros un poco de pistas. Que tampoco hay cosas que no quiero que os lleven a engaño, como si dijéramos, un producto puede tener dos tipos de listados. Hay uno que no es obligatorio y seguramente lo veréis como muy cortito, y ese, pues al ser algo que no es un obligatorio, no tampoco es obligatorio que introduzca todos los ingredientes del producto. Entonces, ¿qué puede ser? Que la marca decida poner los que son más llamativos, más vistosos o más vendibles. Y ahí a lo mejor aprovechan para poner pues todos los que son naturales. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Que esto no es el contenido real del producto y por eso luego está el que sí es obligatorio, que es lo que se llama INCI, y en ese también a lo mejor os encontraréis como muchas palabrejas raras porque están los nombres en latín. A veces entre paréntesis ya sí que pone a lo mejor pues de almendras o aceite de almendras o el tema de la aloe vera o así. Pero ese sí que es el listado que sí que por obligación tienen de poner todos los ingredientes. A modo práctico, ¿qué ocurre? Que para que vosotras digáis, bueno, pues tengo todo un listado de nombres raros que no conozco, entonces al principio tenéis que tener en cuenta que va a empezar a poner lo que más cantidad lleva. Casi todos veréis que empieza por agua o alcohol o algo. Entonces, claro, un producto cosmético tiene como si dijéramos una base y luego en principios activos ingredientes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si es un producto acuoso, pues la mayoría que va a tener, pues agua. Entonces eso aparecerá al primero. Entonces esto os lo comento porque muchas veces cuando nos dicen, pues es que lleva ingredientes naturales o lleva aceites esenciales o demás. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si todo lo que tenemos arriba es agua, alcohol o mucho químico, pero lo que está abajo es lo natural, pues claro, entonces lo que está abajo es lo que menos cantidad lleva, porque como hablamos, va de mayor cantidad a menos cantidad. ¿Qué ocurre? Que eso tampoco nos sirve como para eliminar desechar ya el producto, pero que seamos conscientes de que al final todo eso hay un poco que tenerlo en cuenta para que analizar bien por lo menos saber lo que, ser un poco conscientes, tanto que se habla ahora de todo consciente y tal, de lo que estamos comprando. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede, al lado también hay otras cosas a tener en cuenta, como si al lado del ingrediente veis, pues el asterisco, pues te dice que es un origen pues más vegetal y en el otro símbolo que os pongo es que podemos ser, y nosotras también en esta etapa con tratamientos, podemos ser sensibles a ellos, aunque son componentes naturales.
pero que se derivan principalmente de los aceites esenciales de ese producto natural, pero que tampoco tiene por qué ser peligroso. Entonces, con todo este listado de ingredientes que nosotras tenemos, dame un segundito, así, que nosotras nos encontramos a ver un INCI, pues claro, ahí a lo mejor tampoco sabemos distinguir muy bien. Esto no sé, como tiene esta palabra rara, no sé si es químico, no lo es. Entonces, en el INCI nos podemos encontrar por desglosarlo así como tres tipos de elementos. Por ejemplo, podemos encontrar químicos. Entonces, entre los químicos, pues hay unos que están prohibidos o restringidos por la Unión Europea, entonces esos no los vamos a encontrar, porque si es un producto que tenga sus sellos, como hemos visto, certificado y ha pasado los controles, pues esos no los vamos a detectar. Luego puede ser productos químicos que sean irritantes o sensibilizantes para la etapa también en que nosotras estamos con tratamientos. Y luego hay otros químicos que sí que son los tolerables, que sí que no pasaría nada porque veamos, pues un producto con químico, pues lo podemos usar perfectamente. Luego está el concepto de la química verde. Yo he ido recogiendo así conceptos que entiendo que a lo mejor podéis no conocer. El tema del concepto de la química verde pueden ser tanto elementos naturales, pero que han pasado por procesos químicos que lo que intentas es no pasarlo por un proceso químico demasiado duro, como si dijéramos, pero aún así, aunque pase este tipo de química, sí que puede hacer que ese principio activo natural pierda como hasta un 80% de su eficacia. Entonces, claro, hay veces que muchas marcas, sí, lleva ingredientes naturales, lleva tal, pero claro, si los has pasado por unos procesos en lo que yo no me estoy encontrando el producto natural, igual que a lo mejor en otro producto que no le ha hecho pasar por ese tratamiento, pues entonces, claro, de ahí deriva también muchas veces cuando a veces decimos los precios, la diferencia de precios en cosméticos o la diferencia de marcas. Pues si este me vende que esto lleva aceite esencial de tal y es natural, y este también me lo vende porque este es más caro o porque este no, pues ahí a veces se puede explicar un poquito porque este concepto de la química verde es un poco desconocido. Y luego ya tendríamos los ingredientes que son de tipo vegetal y que no han pasado, por ejemplo, estos procesos químicos y están pues, con su pureza y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos podemos encontrar tanto productos que utilicen químicos con química verde o químicos con parte vegetal, y ya un poco el poder distinguirlo. Yo tengo preparadas unas tablas que ya a Sara ya nos dirá luego si os las puedo pasar para que fácilmente con este mismo desglose podáis vosotras al ver el INCI con todos esos nombrajos raros. Os he puesto por columna el nombre normal, luego como suele venir en latín, y el tema de que por qué es beneficioso y por qué el motivo de que se incluya en el químico, porque claro, un cosmético, ahora está muy de moda también, supongo que lo habréis visto, gente que se hace cosmética en casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tener un cosmético hecho es un proceso muy difícil, se necesitan, según los elementos que se utilicen, se necesitan conservantes para que el producto, al llevar agua, puede generar bacterias y demás. ¿Qué pasa? Para ello tiene que llevar un conservante. Entonces, claro, seguir todos esos procesos de forma casera es muy difícil y nos arriesgamos a que consigamos un cosmético que en vez de ayudarnos no nos beneficie y más con la piel sensibilizada que a lo mejor nosotros podemos tener por los tratamientos. Es que esto me van viniendo a raíz de que, por ejemplo, había una pregunta, que había una chica que me preguntaba que si era beneficioso echarle vitamina E a la crema. Y un poco va, también lo respondo, aprovecho y lo respondo ya por ahí porque es eso, nosotros hacernos cosmética en casa o manipular el cosmético que ya tenemos, introducirle cosas. No sabemos de qué manera ese componente, que la vitamina E es segura y nosotras lo podemos usar,
pero no sabemos cómo va a interfluir con el resto de ingredientes del cosmético. Entonces, eso puede alterar y puede que con nuestra piel a lo mejor sensibilizada, cuando esa crema antes no nos había dado problemas, a lo mejor nos empiece a dar. Pero porque es verdad que la cosmetología es muy complicada y mucha de ella también se basa en saber cómo cada uno de los ingredientes compatibiliza con los demás. Entonces, no es algo que sea tan fácil como ahora a lo mejor también nos quieren vender por redes de mezcla o tú te compras o tú haces o tal. Es un poco más complicado y además en la situación que tenemos nosotras, pues cuanto menos riesgos, mejor. Entonces, es lo que os decía, pues están las tablas donde ya vosotras podéis identificar, entonces, en la columna de en que sí, pues en qué nos ayuda. Pues este elemento si es conservante, es antioxidante, es hidratante, es nutritivo, pero a lo mejor el por qué no, como hablábamos, o por qué no está prohibido, restringido, o por qué en este momento que nosotras tenemos ahora el tratamiento nos puede ser sensibilizante. A lo mejor en otra etapa sí lo podemos usar, pero justo en este momento no, o los que sí que son tolerables 100% y no ocurre nada. Entonces, para no entretenerme en explicaros nombres raros, pues está esa tabla y que sí os es a modo práctico útil para que cuando veáis el INCI digáis, pues esto no sé muy bien lo que es, pero por lo menos que no lo encontréis ni en esa columna que va a ser de prohibidos, en esa tabla, ni en la de irritantes. Y luego quería hablaros del tema de las apps, que también está muy de moda, el tema de las aplicaciones para leer este listado de ingredientes. Entonces, yo creo que esos otros son más consejos básicos que os pueden venir bien a vosotras. Y el tema de la app, pues tenerlo como una guía. O sea, una aplicación no puede ni sustituir tanto el criterio profesional que os pueda dar el dermatólogo o el oncólogo en un momento determinado de quiero usar esto, quiero hacer esto, ni tampoco el tema de que vosotras conocéis vuestra piel y sabéis si en ese momento la tenéis sensible, no sensibilizada o la tenéis más delicada como para usar ciertos productos o no. Entonces, claro, puede haber aplicaciones que a lo mejor tú metes un producto y te empieza a salir rojo por todos los lados o hace tal. Entonces, claro, tampoco entrar en pánico, lo que os decía, tampoco entrar en una obsesión con el tema de los disruptores endocrinos, pues uy, voy a ver que todo que no lleve. A ver, yo soy muy pro cuanto menos todo lleve mejor, pero claro, es lo que hablamos, el tema de los disruptores endocrinos ahora es desde cosmética, desde plásticos, fertilizantes, está por todos lados. Entonces, bueno, tener cuidado y más en la situación en que estamos, pero bueno, siendo un poquito consciente también de esto que nos intenta vender. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay aplicaciones que también tenemos que tener nosotros un poco la vista y analizarlas, pues para que no vengan inducidas por marcas o nos estén dando una información fiable realmente. Entonces yo aquí os había puesto como unos tips a tener en cuenta para que pueda parecernos una app fiable. Entonces, sobre todo, pues es que muestre también las fuentes desde las cuales nos está dando los consejos, o sea, que veamos que no está respaldada tampoco por ninguna marca cuando lo que os digo, que a lo mejor yo le doy a leer un INCI y me sale todo rojo, pero que te diga el por qué. No simplemente ya que te deseche una marca porque sí. Lo que hablaba, si a ti a lo mejor ese producto lo has venido usando, porque a lo mejor ahí dices, pues mira, una aplicación, voy a ver todo lo que tengo en el cuarto de baño. Pero claro, te sale rojo, pues analizar por qué, porque a ti a lo mejor esa crema no te está dando problema, pero bueno, lo que hablamos, y si te da rojo, que te explique por qué. Y hay que observar que dentro de esa explicación que te dé, que no se quede en algo básico. O sea, que te dé detalles y que explique el porcentaje de concentración que te dice, pues este producto no es conveniente, pero este ingrediente, pero a lo mejor es que ese ingrediente lo está usando en un 0,01%. Entonces, eso también nos demostraría que es una fiable, igual que te dé alternativas de compra y que no venga respaldada tampoco por ninguna marca. Entonces, también se pueden hacer búsqueda por el tipo de cáncer. En el tema de cáncer de mama, pues, ¿qué sería lo más interesante para nosotras para filtrar? Pues sería el tema de los disruptores endocrinos que hemos hablado y que no tengan agentes irritantes.
que sería sobre todo el listado que os comentaba antes, donde vais a ver una tabla que pone irritantes o sensibilizantes. Entonces, que os detectara sobre todo ese tipo de ingredientes. Y es eso, y que se trata que tampoco con toda esta información tampoco os quiero asustar ni nada, ni llenaros de información. Se trata pues un poco de ser prudente, pero sin entrar en las obsesiones. Más que nada también porque he visto que muchas hacéis la pregunta del tema de disruptores endocrinos, entonces yo creo que es algo que también nos puede alarmar mucho, pero bueno, que no vamos a entrar tampoco en pánico, sino un poco sabiendo también y siendo consciente de lo que compramos. Y si en algún momento pues también tenéis alguna duda de algo o con este producto no me aclaro o tal, pues también me podéis preguntar. Luego ya quería hablaros de otro concepto también, un poco, a lo mejor cuando ya os cuente lo que es, no es tan novedoso, pero es el tema del greenwashing. También a lo mejor estos términos que se ponen en inglés, también es parecido a lo que llaman del pinkwashing, con el tema del cáncer de mama, todo color de rosa, las empresas que hacen su parte de marketing apoyados en el tema de la lucha contra el cáncer, cuánto hay de verdadero en eso, cuánto no. Pues con el tema de cosmética pasa un poco también, en el sentido de que hay muchas marcas que, que aluden al tema de que lleva ingredientes naturales o demás para que sea más llamativo para el consumidor. Entonces, esto es por todo lo que os voy un poquito contando es para que seamos un poco consumidoras conscientes de la parte cosmética. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que puede haber, y son ya como alarmas que nos tienen que saltar un poco, pues cuando a lo mejor son productos que utilizan lo que es el envase o lo que es la caja del producto, pues todo verde. ¿Vale? Ese verde que me quieren transmitir, luego realmente yo si le doy la vuelta y veo ingredientes, veo ahí ingredientes naturales. O cuando te ponen un 100% natural o el aloe vera, pues hay que mirar cuánto realmente de a lo mejor de aloe vera tienen o cuánto de ese producto natural que tú me estás diciendo que tiene está, porque si como decimos, si el listado de ingredientes va de mayor a menor, pero el ingrediente que me estás diciendo está por medio o está por abajo, pues claro, la parte que lleva de ese producto natural no es tanta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas de estas marcas utilizan todas este tipo de afirmaciones, muchas de ellas con respaldo, pero a lo mejor hay otras que no. Entonces, yo lo que quiero es que a lo mejor, pues ya cuando ahora vayáis a comprar el tema de cosméticos, pues os salte un poquito ahí la alarma para decir, bueno, vamos a ver si es verdad y que si realmente lo compráis y pagáis por ello porque sea un producto natural, pues que sea porque sí es así. Entonces, pues los tips estos que os he puesto aquí son los que un poco a tener en cuenta, pues que esas afirmaciones que nos están diciendo, o tanto porque sea un anuncio de publicidad, o porque venga en el propio envase, o porque sea la persona que me lo está vendiendo, pues realmente que sí que vosotras lo podéis ver y que esté justificado. Luego que tenga también esas certificaciones verificables. El simbolito este que os decía antes, por ejemplo, del Ecocer, hay otros símbolos que también avalan de que es cosmética regulada, saludable o natural. Y luego que el listado de los ingredientes que os decía, pues que esté disponible. Hay en algunos productos, pero esto suele pasar más con el tema de maquillaje, que por el tamaño del producto, a lo mejor este listado de ingredientes que os estoy diciendo que tiene que venir obligatorio, a lo mejor no lo veis ahí, pero sí que a lo mejor encontráis, os lo voy a enseñar, este que tiene, que parece un librito y que tiene una mano así. Ese simbolito lo que quiere decir es que el listado este de ingredientes o más información o modo de uso del cosmético, como el envase es muy pequeñito, no lo pueden poner ahí. Hay algunos envases que si veis la pegatina tienen una pestañita aquí como para que esa pestañita la abras y se despliega. Está muy pegada muchas veces y ahí dentro te da más información. O a lo mejor ahora hay algunos que empiezan a poner un QR o por lo menos te ponen la referencia donde tú ese listado de ingredientes lo puedes buscar. Entonces, claro, pues que sea una marca también fiable
es lo que nos lo da a entender cuando ese listado de ingredientes está disponible. Es como, vale, pues no tiene nada de que esconder, no te lo puedo poner en el producto porque el envase es muy pequeño, pero te digo o te indico dónde lo puedes encontrar. Luego ya iba a pasar a contaros esto que a lo mejor os puede parecer un poco esto de comunicación sobre nuestro estado de salud. Pues ahora ya pasamos un poco de la parte cosmética a cuando nos vamos a realizar un tratamiento tanto estético o demás es necesario que contemos que estamos en tratamiento oncológico. Por la parte, por ejemplo, mía de las esteticistas, pues vamos, es muy relevante, vamos, imprescindible. Tanto yo como muchas compañeras, como todas, debemos de pedir consentimientos informados cuando a lo mejor vamos a realizar algún tratamiento. Pues ¿por qué? Porque es tanto en beneficio para vosotras como para nosotras tener toda la información de cómo realizaros correctamente el tratamiento. Entonces, por ejemplo, y cuando hablo de nosotras, hablo en lo que ponemos aquí, esteticistas, fisioterapeutas, osteópatas u otros profesionales. Si nos vamos a realizar un tratamiento, por ejemplo, en el caso de fisios, si tenemos tema de cáncer óseo o metástasis en hueso, pues es muy importante que al fisio le demos esa información porque, claro, nos puede hacer alguna manipulación, alguna torsión que nos pueda hacer daño. Entonces, claro, nosotros cada vez que recibimos un paciente oncológico no es porque no lo queramos hacer el tratamiento, es porque nos sirve de información el derivaros a lo mejor al oncólogo para que el oncólogo dé el visto bueno de que podemos hacer el tratamiento que queremos eh, y él, porque él es el que sabe el tratamiento que estáis teniendo, la etapa en la que estáis para poder realizároslo. Y a lo mejor él incluso mismo nos puede decir, sí, hacéroslo, pero tener en cuenta este factor. Entonces, nos sirve como una vía de comunicación, nosotros lo llamamos pues derivación. Entonces, si a lo mejor, pues si a mí me viene una persona y que quiere realizarse ahora, como luego hablaremos, masaje oncológico, pues yo le diré, vale, pero tienes que tener el ok del oncólogo. Ya una vez que el oncólogo dé el ok, que no hay problema, pues entonces se hace, pero es más que nada para vuestra seguridad. Entonces, claro, en este caso es en el que decimos que sí que es importante dar a conocer el estado de salud porque también a veces a lo mejor podéis desconocer o cuándo se puede realizar el tratamiento o cuándo no. Es muy evidente, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la depilación láser o demás, claro, pues estamos teniendo tratamientos que somos fotosensibles, pues no podemos realizarlo mientras que estemos en tratamiento, pero a lo mejor hay gente que lo desconoce, entonces si esa persona me lo cuenta, pues yo ya le aconsejo, digo, mira, ahora no es el momento, tendremos que esperar y luego ya más adelante que a lo mejor hay casos en que yo directamente ya le aconsejo a la persona que no, o en casos en que yo sí, pero necesitamos que el oncólogo dé lo que hay. Entonces, en este tipo de casos es necesario, perdona, es necesario que informemos de nuestro estado de salud. Sin embargo, en otro tipo de casos, por ejemplo, vamos a hacer compra de un cosmético. Pues, por ejemplo, yo entiendo que no siempre nos apetece tener que contarle a todo el mundo el decir, pues mira, es que soy paciente oncológico y me pasa esto en la piel y demás. Pues a lo mejor vamos a comprar un cosmético, dentro de que también ya tenemos a lo mejor estos tips un poco, que sabemos nosotras ya un poco por dónde ir. Y claro que a lo mejor, pues mientras que digamos, pues oye, mira, yo es que tengo una piel, en este caso no diríamos a lo mejor ni sensibilizada, ella se entiende sensible, pues una piel sensible con tendencia a la sequedad, necesito algo muy hidratante, muy nutritivo y lo más natural posible. Pues a lo mejor con esas simples indicaciones tampoco tenemos que estar todo el tiempo diciendo, pues oye, si no te apetece, pues si tú no te apetece, no te importa decir, mira, pues yo estoy en tratamiento oncológico y tengo esta relación con la piel, si no es algo por lo que vamos a acudir al dermatólogo, si la piel está bien, pero sin un daño excesivo, porque será el dermatólogo el que nos aconseje. Si nosotras mismas nos vamos a comprar uno, no nos importa, lo comentamos, que no, pues con decir esos tips, un poco de piel sensible, que necesita mucha hidratación, mucha nutrición
y el tema de protección solar, que no se nos puede olvidar, y lo más natural posible, pues, pues estaría. Entonces yo creo que esto podía ser algo útil que comentaros, así una idea un poco por si os viene bien a la hora de comprar cosmético. Entonces ya tendríamos tanto lo que es ver un poco el listado de ingredientes y demás para poder hacer como para nosotras ya también saber un poco cuando también, si no hemos dicho nada más que estos factores lo que nos den, poder analizar y si nos interesa ese producto. Y ahora vamos a pasar un poco al tema de la micropigmentación, que no sé si no había muchas preguntas sobre ellas, había pigmentación capilar. Entonces voy, no sé si a lo mejor porque no en este momento no os fuera interesante o porque a lo mejor desconozcáis. Entonces voy a daros unas pinceladas así un poco de la micropigmentación en general para poder abordar todas las zonas donde es posible y donde estando en tratamiento puede ser interesante. Porque ya sabéis pues, que se hace mucho por el tema estético y demás, pero vamos a centrarnos en la parte de la micro que nos interesa pues, para hacer esa recuperación de la parte estética que se ve afectada un poco por los tratamientos. Entonces, las diferencias, os pongo diferencias con micropigmentación y tatuaje, porque esto es importante para que tanto con los tratamientos o como todo el tema médico que estamos llevando, pues es importante tenerlo en cuenta. La micropigmentación, como aparece aquí en la foto, tiene diferencias en cuanto a la capa de la piel en la que se queda, ¿no? Cuando se introduce lo que es el pigmento, pues la micropigmentación se queda en una capa entre epidermis y dermis, que quedarse en esa etapa, en esa capa de la piel, tiene varios efectos. Uno de ellos es que no llega a capa más profunda como llega un tatuaje, que donde veis que ya están vasos sanguíneos y demás. Entonces, eso por un lado es bueno porque ahí entonces no, ese pigmento no va a entrar en el torrente sanguíneo y no va a interfluir en que ese pigmento pueda llegar a la sangre. Entonces, otro factor que influye que se quede en esa capa es que la micropigmentación es algo más temporal que un tatuaje, porque ya veis que los tatuajes hay gente que los lleva muchísimo tiempo y a lo mejor lo que hacen es darse un repaso, una definición de cuando son con color, pues darse color o demás. Entonces la micropigmentación es algo más temporal, como si pudiéramos decir. Hay gente que lo llama dentro del maquillaje permanente, realmente es un maquillaje como semipermanente. Entonces, en el tema de los tratamientos, cuando estamos con tratamiento oncológico, el tema de la micropigmentación, lo conveniente sería realizárselo antes de empezar algún tratamiento, porque lo haríamos de un modo preventivo y también porque con los tratamientos el sistema inmunológico está sobre todo enfocado y dedicado al tema de la cura de la enfermedad con los tratamientos. Con la micropigmentación y tatuaje al final le estamos haciendo una microlesión a la piel de la cual también tendría que ocuparse el sistema inmunitario como intentar reparar. Pasa, la piel lo repara, pero claro, el pigmento se queda ahí, que es lo que vemos nosotros, lo visible. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que nosotros se pueda, sobre todo, si ya sabemos que vamos a tener un tratamiento, pues lo suyo es tener en cuenta todas las posibilidades a lo mejor de la que la micropigmentación no puede dar para realizárnosla antes. En casos en que ya no es posible antes o que por la propia esencia del tratamiento, como es el tema de la reconstrucción de mama, pues obviamente hasta que no terminemos intervenciones y tratamientos, pues no nos la realizaremos. Entonces, viendo por cada una de las zonas, pues en el tema de las cejas, pues como ya sabéis, dependiendo del tratamiento que tengamos, pues va a afectar a que se nos pueda caer el pelito de las cejas. Por eso hablamos de que sería lo ideal que en fase preventiva, pues a lo mejor ya nos pudiéramos hacer una micropigmentación antes de empezar con el tratamiento médico. Que no puede ser, pues luego ya después del tratamiento la podríamos realizar. En algunos casos, estando
en tratamiento con cáncer de metastásico, pues también la podríamos realizar, pero claro, en ese caso, aunque siempre tiene que dar el ok el oncólogo, en este caso, eh, mucho más. Os voy a ver, pues se me está acabando la batería, no sé por qué, porque está todo enchufado. Os voy a pedir un segundito, que lo voy a comprobar. Vale, está. El tema de las cejas, pues hay diferentes efectos que ya si quisierais a lo mejor saber un poquito más del tema de la micropigmentación de cejas, pues ya sabéis que hay como un efecto pelo a pelo, hay un efecto sombreado, pues que dependiendo del tipo de piel, dependiendo de los gustos, dependiendo del pelito que haya y tal, pues ya se ve un poquito cuál es se aconseja que es lo más adecuado. En el tema de ojos, para el tema de en los tratamientos en los que se pierden las pestañas, se podría hacer un delineado o lo que se llama también un entre pestañas, que es lo que daría como una simulación para que en ese momento que no vayamos a tener pestañas, dar la sensación un poquito de que sí que la tenemos. Luego en el tema de areolas, pues se hace una micropigmentación, se puede hacer tanto de la areola como del pezón, dependiendo si nos han reconstruido a lo mejor el pezón o ha habido injerto de un pezón a otro o de otra zona, pues se puede hacer tanto de ambas cosas como solamente de areolas. O como pasamos a la parte de cicatrices, como si ha habido solamente lo que es la intervención sin tener que a lo mejor una mastectomía, pero simplemente la intervención de que puede ser tanto en mama como en cualquier otra zona. O que puede ser también la cicatriz del porta o de que nos traen ganglios esa cicatriz. A lo mejor la queremos mejorar, pues según el estado de la piel, porque en el tema de micropigmentación lo que sí que se trabaja es sobre la piel que esté en un estado aceptable para que se le pueda hacer realizar la micropigmentación. Entonces, a veces con el tema de la reconstrucción o la radioterapia, habrá que analizar cómo está la piel. Seguramente siempre es conveniente primero prepararla, que esa piel esté bien nutrida, para que el tema, la micropigmentación, se pueda realizar sobre la piel lo más sana posible y que esa micropigmentación, ese color, aguante bien. Y luego ya también tenemos el tema de capilar, que había una pregunta que nos hacía una compañera de que cómo puede ayudar en el tema capilar para los tratamientos oncológicos. El tema de capilar, lo que se puede hacer, por ejemplo, suele ser más frecuente en hombres el tema de un efecto rapado. Pues si ya, por ejemplo, hemos perdido el pelo y tras pasar el tratamiento se analiza ese folículo y se ve que ya hay parte ya que no va a volver a nacer, porque eso también a lo mejor puede pasar en las cejas o en ciertas zonas, que el vello vuelve, pero no vuelve como estaba antes. Sería primero analizar el folículo, ver, porque cada uno también lleva sus tiempos. Entonces puede ser que todavía esté ahí el folículo activo y entonces le demos ese tiempo y le podemos intentar nutrir y estimular para que el cabello crezca bien. Que ya vemos que no, que se ha perdido gran parte de esos folículos, pues la micropigmentación puede ser una alternativa para hacer, por ejemplo, lo que es un efecto rapado, que es con puntitos, o también un efecto de SIRAD, si la cantidad de pelo que tenemos es como un 60% de lo que teníamos y a lo mejor simplemente lo que se hace es un poco es que clarea el pelo, pues dibujando esos puntitos ópticamente da bajo esa densidad para que parezca que tenemos más pelo del que realmente hay. Y puede ser también una solución. Con todo este tema de la micropigmentación, lo que se trata es que sea lo más realista posible y que en un efecto visual de esa apariencia de realismo y que a nosotros también nos haga sentir bien conmigo mismos y reconocernos en que no es a lo mejor lo que teníamos, pues como con una areola o tal, pero nos sirva
para recuperar en cierta parte esa pérdida que hemos tenido, o sea, del vello o mejorar una cicatriz o de una areola. Entonces es un poco así en general la parte de micropigmentación. Y ya voy a pasar a contaros el tema de las prótesis de areola. Pues las prótesis de areola, como veis aquí, bueno, tengo aquí alguna que os puedo enseñar para que la veáis mejor que en una foto. Pues son prótesis de silicona, no sé si aquí las veis mejor, de platino, de grado médico. Entonces, estos son prótesis externas que para los casos en que haya habido mastectomía o que también aparte de que no sea tratamiento a lo mejor oncológico, ya para que los conozcáis también, pues aumento, reducción de pecho, también a veces la areola no queda bien y a lo mejor puede ser tanto una alternativa a la micropigmentación, bien porque la piel esté a lo mejor demasiado dado de sí cuando se hace una mastectomía o que al estar radiada esa piel ya no permita una micropigmentación. O que simplemente la persona pues no quiere realizarse una micropigmentación porque dices, oye, mira, pues es que no puedo con las agujas, pues no quiero una persona que me esté ahí con la micro. También es verdad deciros que para el tema de la micropigmentación, como a lo mejor alguna ya tendréis, yo por ejemplo, pues con la mastectomía, ya sabéis que se pierde muchísima sensibilidad. Que es otra pregunta que se suele hacer, pero duele, molesta y tal. Con la mastectomía no se siente casi nada al hacer la micro. Y lo que yo, por ejemplo, cuando me la hicieron, lo que sentía era un poco de calambre, así como que irradia así por el brazo, pero es que es vamos, que es muy llevable y no produce dolor. Es una ligera molestia y luego los cuidados posteriores son muy, muy llevables también. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor hay gente que dice, bueno, aunque no me vaya a molestar, pues es que yo no puedo con las agujas. Entonces, las prótesis es una alternativa que, que también se intenta que sea lo más realista posible y que simplemente al ponerlas nosotras en la piel y con la propia calor y adaptándola con la mano, nos la colocaríamos así en el pecho y se queda adherida completamente. Y luego ya simplemente para retirarla, pues simplemente ya despegar un poco así y ya está. Tiene que estar bien limpia para que adhiera bien y demás y cuidada. Entonces es una alternativa también que hay ahora en la que yo a lo mejor no sabía si conoceríais y por eso la quería traer al webinar para que la conocierais. Entonces, esta se trabaja porque dependiendo del caso, si es una mastectomía bilateral, no se conserva ninguna de las dos areolas, lo que nosotras hacemos es a personas pues, que solidariamente nos dejen sobre su pecho, cogerle un molde que sirva para hacer el molde a personas pues, que no tienen su areola. Entonces, ¿qué haríamos? Pues de ese banco de moldes, escoger la que nos hayáis transmitido, que por ejemplo, pues el pezón pues, era más pequeño, más grande, tenía más tuberculitos menos, también un poco en gustos. Entonces, cogeríamos el molde más adecuado y según el color que también si nos hayáis contado que a lo mejor tendríais y queríais conservar, pues mira, y también adecuado al tono de piel de cada una, pues luego ya la trabajamos sobre ese molde para tenerla. Que en caso de ser una mastectomía solamente unilateral y se conserva la otra, pues sobre la propia mama, se coge el molde y tomándose una foto, pues intentamos reproducir para que sea lo más realista posible y más parecida a la otra. Porque el molde coge perfectamente todas las arruguitas, todos los tuberculitos. Os voy a enseñar otra que hay aquí, que es muy diferente, pero para que veáis que esta tiene más tuberculitos. Entonces, ese molde de silicona se coge y devuelve y reproduce todas las arrugas, todos los tubérculos, todo el tamaño tal cual del pezón. Entonces, va a conseguir que tengamos una casi exactamente con el mismo dibujo que la que tenemos
y luego ya nosotras aplicando el color y en la mezcla de la silicona para que también ópticamente se parezca en el color a ella. Entonces, estas prótesis se utilizan, como os he dicho, también hay la opción de, para determinados momentos, o eso ya dependiendo, hay gente que se lo quiere poner y tener la seguridad de que se le queda ahí, aunque no se suele despegar, de poder utilizar un adhesivo. ¿Qué ocurre? Que el adhesivo pues, no deja de ser un químico. Entonces, yo no lo recomiendo para que esté demasiado tiempo con la piel. Entonces, aparte de que también luego al retirar la prótesis habría que tener mucho cuidado para que la prótesis no se dañe y también cuidado con la propia piel. Entonces, a lo mejor en algún momento determinado, pues en algún momento pues, de intimidad, que del roce o de lo que sea, pues no queremos que la prótesis se pierda. O a lo mejor alguien que quiere ir a la playa, pues con el tema de las olas o tal, no sé, pues a lo mejor en esos momentos concretos poder usar el adhesivo, pero no como algo frecuente. Entonces, esto también os lo quería comentar porque sí que hay he visto en algunos que recomiendan a lo mejor el adhesivo siempre y tal. Yo por la parte esa de que tiene como químicos solamente lo recomendaría para momentos específicos. Y del tema de prótesis ya vamos a saltar un poco al tema de los masajes para que así nos dé tiempo al tema de las dudas y preguntas. Pues el tema de masaje que os comentaba antes, Sara, pues era también un poco para desmitificar lo que se venía diciendo o entendiendo, que el tema del masaje que puede llegar a diseminar el cáncer. Entonces, el proceso del cáncer es algo biológico, es algo tal, el masaje es algo mecánico, entonces nunca va a llegar a diseminar el cáncer. Lo único que sí quería haceros distinciones y qué tipo de masajes son de los que estamos hablando que sí que nos podemos realizar. Eh, y sobre todo desde la parte, está un poco el ámbito mío que es más estético que claro, porque aparte se quedaría pues el masaje de fisio, que también se pueden realizar, pero él igual os pediría una derivación al oncólogo que os dé el ok, o un osteópata, o un tema de drenaje linfático también manual. Que el tema del drenaje linfático manual es también estético, pero cuando va unido a la parte de oncología, pues necesita una especialización más y supervisión de oncológica o de un fisioterapeuta. Entonces, por la parte del masaje oncológico en sí, que se llama, pues tenemos que distinguir dos tipos de masaje. Entonces, hay un masaje, el estético, oncológico, que lo que persigue sobre todo es la mejor penetración del producto en la piel. Entonces, iría un poco más a colación de todo lo que hablamos, del cuidado de la piel, de cuando esa piel está seca, deshidratada, un poco alterada, y lo que queremos es sobre todo calmarla. Entonces, tiene que realizarse con maniobras seguras y claro que nos va a aportar un bienestar, tanto por el contacto a lo mejor físico pues del especialista con la piel, que ya nos produce como un confort, pues de que ese contacto con la piel que nos masajeen o nos apliquen un producto, como el beneficio del propio cosmético, que es el que se persigue conseguir. Entonces, pues con esas manipulaciones lo que se hace es que penetre mejor. El tema del contacto del cosmético con la piel, pues hará por esa manipulación que también penetre más que si lo ponemos y se queda ahí y ya está. Entonces, lo novedoso que queríamos contaros también con este webinar es el tema del masaje oncológico en sí, que lo que produce es sobre todo un beneficio en el sistema inmunitario y en reducción de efectos tratamientos de los tratamientos. Efectos secundarios, como puede ser la percepción del dolor, de la ansiedad, el tema de náuseas, insomnio, dormir mejor. Entonces, lo que hace este masaje es, nos quedamos en una capa de la piel muy determinada, como hablábamos antes del tema de las capas de la piel, y por lo que podríamos decir, qué diferencias hay entre un masaje que me hace un fisio, pues un masaje deportivo, un masaje de drenaje linfático, este masaje oncológico, el masaje estético oncológico? Pues con las maniobras, cada uno nos quedamos como en una capa de la piel, en la capa de la piel adecuada donde está
aquello que queremos, como si dijéramos, estimular. O un botón al que tocar, que es el que queremos que aporte esos beneficios. Entonces, con el masaje oncológico nos quedamos en la capa de la piel donde lo que se hace es activar los neurotransmisores libres, que es lo que nos van a aportar todos estos beneficios que hablábamos, de mejora del sistema inmunitario, efectos secundarios, un bienestar. Y este tipo de masaje, lo que está avalado es por estudios científicos. Eh, es un, os lo digo, es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que lo que han hecho es estudios, por ejemplo, analíticas antes de realizar el masaje, analíticas después de realizar el masaje, y se ha visto cómo los valores mejoraban. Entonces, luego también se hacen estudios, ya a lo mejor no tanto científicos, sino de percepción de los pacientes que reciben el masaje. Nosotras cuando damos un masaje preguntamos al cliente por varios criterios y que nos evalúen qué nivel de ansiedad tienen, de dolor, de fatiga y que luego, después del masaje, los evaluamos. Y entonces siempre esos valores tienden a bajar. Hay una mejora de la percepción, pues eso, de la fatiga, ha bajado la ansiedad y han mejorado. Entonces, este masaje, además, lo que tiene beneficioso también, que al bajarnos ese nivel de ansiedad, esa relajación, también nos puede ser útil como preparador para otras terapias. Por ejemplo, para luego un posible tratamiento con un fisio, al haber con un masaje oncológico reducido ese nivel de ansiedad, se produce una relajación también con ese bienestar muscular que va a favorecer a un fisio que pueda trabajar mejor si tenemos algún tipo de contractura o algún tipo de factor que él tenga que tratar. Entonces, contaros que el masaje oncológico este es totalmente seguro. Aún así, nosotros pedimos siempre también la aprobación del oncólogo, aunque esté respaldado también científicamente, y por tanto no hay que tener miedo con el tema de que pueda diseminar un cáncer o esté contraindicado y por tanto se puede realizar tanto antes como durante como después de los tratamientos. Entonces es una alternativa más a poder tener un mejor bienestar en el proceso. Incluso también es apto para acompañantes o para otras personas en estados de salud, lo que llamamos un poco frágiles, pues también como con fibromialgia u otro tipo de enfermedades, también te produce todos esos beneficios sobre el cuerpo, el sistema inmunitario y el bienestar. Y ya un poco, pues aquí en poco resumido, he intentado ir un poco deprisa. Entonces, ya si tenéis alguna duda más de las que nos habíais puesto cuando os inscribisteis, pues las podemos recoger y empezamos ya, si no, a tratar alguna de las que me pusieron también más, a abordarlas. Vale, pues primero de todo, muchísimas gracias, Raquel. Me ha parecido súper interesante, sobre todo algunos temas de los que no tenía ni idea, como el tema de las prótesis de aureolas, que me parecen una maravilla, o el tema de los masajes oncológicos, que la verdad es que estamos viendo que el abordaje del cáncer tiene que ir más allá de la parte clínica y que muchas veces hay muchos otros factores a tener en cuenta, como la nutrición, el ejercicio físico, la psicología, ¿no? Y que al final estos, digamos, estos tratamientos complementarios con evidencia científica van a hacer que nuestra calidad de vida sea mayor porque, como bien dices, pues nosotras por desgracia no tenemos un alta, ¿no? Sino que vamos a estar constantemente sumando tratamientos y líneas terapéuticas que muchas veces nos dejan efectos secundarios y toxicidades importantes, ¿no? También la parte del saber reconocer, ¿no? Los cosméticos que pueden ser más adecuados para nosotros en cada momento y saber identificar cuáles son aquellos ingredientes que igual
no son los que más nos convienen, me ha parecido muy interesante. Entonces, vamos a abrir el turno de palabras de las compañeras. He visto que has ido introduciendo algunas de las preguntas que nos ha llegado, pero sí que me gustaría dar la oportunidad de que las compañeras, la que quiera, si tiene alguna pregunta específica, si hay algún tema que se ha quedado un poco colgado o quiere repetir alguna de las preguntas que nos han hecho llegar, que se sienta libre de hacerlo. Os pediría que levantarais la mano, ¿vale? Que pidierais turno de palabra, que tenemos aquí a Vivi, que está pidiendo turno de palabra. Entonces, vamos a empezar por Vivi. Por favor, quítate el mute para poder hablar. Hola, ¿me escucháis? Sí, Vivi, te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, nada, hola. Hola a todas. Bueno, solamente quería hacer un pequeño inciso, que yo sí me he tratado con Raquel. He hecho el masaje oncológico pues la primera vez, justo antes del tratamiento, el día anterior, la misma tarde, o sea, justo antes de la tarde del tratamiento, yo estoy con bevacizumab y capecitabina, tengo metástasis cerebrales, tengo hepáticas, tumorales. Y la verdad es que para mí ha sido estupendo. No sé, ha sido algo completamente diferente a lo que me doy. Yo suelo ir una vez al mes al fisio común, al que vamos todas, al deportivo, al de dolores de espalda, pero este ha sido completamente diferente y bueno, Raquel me ha explicado lo que os ha explicado a vosotras y a mí me ha encantado. Así que nada, simplemente quería decir eso para que sepáis que yo ya me lo he dado y la verdad es que muy bien. O sea, ha sido una experiencia completamente diferente a la que solemos tener en un fisio que vamos todas. O sea que nada, muchas gracias a todas y un saludo. Gracias, Vivi, por compartir la experiencia. No sé si tenemos alguna pregunta más. Alguien había levantado por ahí la mano, me parece. Vale, Blanca, pues adelante. Yo quería saber si nos puedes decir alguna marca de cremas y eso, que sean buenas. Que sean aptas para nosotras, vamos. Claro, yo sí que, bueno, claro, yo he hablado aquí en general, si no quería a lo mejor induciros así por ninguna marca. Yo sí que trabajo con una marca, que bueno, ahora son dos marcas que son del mismo laboratorio, que sí que son 100% naturales. Entonces, sí que es verdad que yo cuando eso, porque hay comerciales, eso sí que me han venido, es que esto es natural y hago lo que os decía. Yo le doy la vuelta, me veo el INCI y digo, y esto es que no. Entonces, claro, yo con esta marca sí que trabajo. Claro, no sé si aquí igual sigo media Sara. Yo recomiendo que si Ya, queréis algo sí, como más específico, luego Raquel os dará sí, su contacto porque os podéis sentir libres de contactarla y hacerle preguntas como más específicas. específicas. Pero sí, Raquel tiene experiencia porque Raquel obviamente se dedica a ello y estoy segura de que ella os puede recomendar marcas que considera seguras con las que está trabajando y que seguro que ella ya ha hecho su máster, ¿no? De hacer pues una revisión completa. Entonces yo os recomiendo que os pongáis en contacto con ella. Y para no influenciar a nadie o también dedicar este tiempo a preguntas de otras compañeras, pues ya eso, pues ya os comento yo más y el por qué confiar en ellas, las distintas alternativas o demás. Perfecto. Sonia, desmuteate. Hola, gracias. Mira, yo quería hacer una pregunta sobre el tema de las uñas. Se me rompen muchísimo, he probado un montón de productos y no hay nada que me acabe de funcionar. Bueno, lo mismo igual por privado podemos hablarlo pero no sé si se te ocurre algo o me puedes recomendar para evitar esto. Sí, ahí a ver, desde consejos como un poco básicos que pueden servir para todas, hasta luego ya entrar en qué producto específico, que si no luego ya también podemos hablar y ya te digo algún producto específico, pero pues un poco lo básico, pues igual no utilizar sobre todo lo que manipulemos con las manos, pues que no sean tanto ni limpiadores como productos cosméticos que lleven pues eso, ni mucho detergente,
todo muy natural, pero no sé si a lo mejor pues de fregar o poner más en lavavajillas o todo, pues todo lo que usemos y tal. Luego ya secarnos bien las manos, hidratar siempre mucho, nutrir desde la base y varias veces incluso al día, tanto como con aceite específico que hay y que sea también lo más natural posible, como bálsamos o cremas. Y eso reforzar y que yo soy la primera que muchas veces digo, ¿cómo tengo las cutículas? Y las tengo resecas, pero a Sí, por veces cierto, hay que ser un poco, sí. y ahora que hablas de las cutículas, ¿es recomendable quitarlas? O sea, porque a veces me dicen, no, no, no te las toques, no te las quites, cuanto menos te toques, mejor. Pero claro, es que a veces quedan las manos un poco... Claro, es que también cada uno como que generamos, hay gente que genera mucha cutícula y hay gente que no genera mucha cutícula. Entonces, también lo que te lo recomendarán es también, pues ahora a lo mejor en el estado de fragilidad que podemos tener tanto de la piel como de la propia uña. Entonces, si se retira, tiene que ser igual con mucho cuidado, intentando no producir ningún corte Mm, ni nada, o sea, con mucho ya. cuidado. Vale, gracias, Raquel. Nada. Súper interesante el tema del cuidado de las uñas, que yo, Sí, bueno, creo Sí. que lo somos tenía también muchas. recogido, pero no para el webinar, sí que ha traído una pregunta y tal, pero el tema de uñas, del limado, no Sí, en exceso, en un solo Sí, lado. exacto. claro, porque nosotras que muchas hemos pasado por taxoles, por ejemplo, o por quimios intravenosas que son muy agresivas con todo lo que son las células de crecimiento rápido y que en ese sentido pues tenemos las uñas, las mucosas y demás, y además son efectos que perduran incluso meses después de haberse dejado esos tratamientos. Yo misma tuve muchos problemas, incluso hongos, porque el agua se queda, se te levanta la uña, el agua se queda por debajo, es muy fácil que cree hongos. A veces incluso a mí me pasó, ¿no? Llegó un momento que estaba tan harta de verme las uñas horribles que empecé a hacerme la semipermanente y la situación empeoró. O sea, claro, yo estaba 2 semanas con unas uñas maravillosas, pero luego cuando me hacía el retirado, pues me había salido un hongo, ¿no? Entonces, pues claro, realmente es algo que también nos lo vemos mucho en las manos, ¿no? Y que es como una carta de presentación y que nos duele a la vista vernos a veces las uñas en tan malas condiciones y que es un efecto secundario que por desgracia, pues lo que te digo, se mantiene a lo largo de los meses. Sí, a mí lo que tú Em, decías, a mí se me pasó, también se me infectaron, las tuve negras, se me infectaron, luego ya me volvieron sin problemas, las de los pies incluso ya se me han quedado un poco raras de todas formas porque son las que más tardan en recuperar, pero sí, sí, sobre todo es extremar la higiene, secar bien, como dice ella, para que no haya esa humedad que genere hongos, hidratarlas mucho. Y el tema de esmaltado, pues bueno, si en alguna ocasión especial, pero que sea como con el esmaltado tradicional, porque claro, todo lo que sea permanente es igual, no nos deja ver el estado o cambios que pueda haber en la uña que si los detectamos a tiempo no nos deriven en una infección. sí, Aparte de que luego los médicos tampoco suelen querer, porque claro, si te tienes que hacer pruebas o te tienen que coger el oxígeno y tal, la máquina no lo coge. ya, Entonces, por todos esos motivos y dejar la piel lo más libre posible, igual, y para que toda esa nutrición que le damos, aunque tiene que ser igual desde la base, también llegue mejor. vale. Pues Ana, adelante, que tenías la mano levantada. Te tienes que quitar el mute. Ahora Ahora. sí, ahora ya lo he quitado. Pensaba que sí. Muchas gracias, Raquel, por la presentación y a vosotras por haber, bueno, pues por haber eso, propiciado este encuentro. Y yo quería preguntar por un tratamiento del que me han hablado, pero no sé si es compatible con nosotras o no. Y es el tratamiento Indiva facial como regenerador cuando estás recibiendo quimioterapia. Yo he estado realizando Indiva, pero no en paciente oncológico. El Indiva, pues al final lo que produce Indiva o radiofrecuencia, lo llaman. Indiva es la marca comercial principal
o la que empezó también con todo esto, y pasa como con estos nombres que ya se asocian a la tecnología, como los Kleenex, ¿no? Que a todos le llamamos Kleenex, pero Kleenex es la marca y la tecnología y lo que eso es un pañuelo, ¿no? Pues esto pasa igual. Indiva es la casa comercial y lo que es radiofrecuencia. Y hay dos tipos, capacitiva y resistiva, ¿no? Pero lo que hace es esa corriente, lo que hace es un calor a la piel y ese calor al final lo que produce es una estimulación del riego sanguíneo de la piel y lo que hace también pues que toda esa estimulación, cuando hay mayor riego sanguíneo, hay más oxigenación, cuando hay más oxigenación hay más renovación celular, hay más generación de colágeno y elastina, produce efecto tensor. Entonces, Indiva tiene eso, dos tipos de corrientes, dijéramos, capacitiva resistiva, cada una llega a una capa de la piel y cada una con un efecto. Entonces, para el tema facial, sobre todo se suele usar con efecto tensor. ¿Qué ocurre? Que ese calor, dependiendo del estado de nuestra piel, que lo que decimos con tratamiento estamos en un proceso con a lo mejor la piel más sensibilizada, si ya tenemos una rojez, una tirantez o una sequedad, entonces ese calor en exceso a lo mejor no es lo más conveniente. Entonces, ahí sería analizar y ver igual, a lo mejor con el dermatólogo, con el oncólogo, sí, sobre todo porque si yo, claro, cuando se habla de un paciente oncológico que se sabe que ya va a terminar un tratamiento en una fecha, pues todos estos tratamientos lo que se hace es posponerlo, decir, mira, ten la piel lo más tranquila posible para que una vez acabado el tratamiento, si te quieres hacer ya tratamientos despigmentantes, recuperadores del tono, antienvejecimiento, pues luego ya después. Yo entiendo que en el caso vuestro decir, bueno, pues si voy a estar con un tratamiento ya continuo, pero que también me quiero mejor la cara. Entonces, claro, ahí sería evaluar según el estado de la piel de cada una. Y sobre todo eso, pues con el ok del oncólogo, del, del dermatólogo y demás. Luego, porque también hay, luego ya también hay otras contraindicaciones propias ya del aparato, el tema de uso de marcapasos, de tal, pero eso ya son con que hubiese otros problemas médicos. Pero más que nada, el inconveniente que le puedo ver yo es por eso, hablando del tema de piel, porque al final lo que se produce es un calor en la piel. Gracias. Que no tiene que llegar tampoco a quemar, porque nosotras cuando lo vamos aplicando, pues vamos midiendo un poco ese grado de calor. Pero sí que lo que se quiere perseguir es un cierto porcentaje de calor que haga toda esa estimulación. Hoy en día muchos de los tratamientos estéticos que hay, que puede ser desde el Dermapen, que también a lo mejor lo habéis escuchado, las microagujas, o el IFU o tal, lo que persiguen es hacer como una mini agresión en la piel para que la piel reaccione y empiece a regenerar. A partir de los 30 años, la piel empieza a ralentizar el proceso de renovación y regeneración. Y entonces, claro, pues empiezan por eso pues, más las arrugas, la flacidez, la sequedad, el colágeno y elastina se genera más lentamente. Entonces, lo que se intenta es como darle impulsos a la piel, estímulos, es como te pincho para que reacciones, ¿no? Pues esto es igual, te doy calor para que ese calor produzca esa estimulación, esa generación de oxígeno, aumento del riego, para que todo vuelva a estar favorable, para que la piel se renueve normalmente. Entonces, muchos de los tratamientos ahora en estética son con esa finalidad. Entonces, hay que analizar la piel tanto en la persona como en el momento en que está la persona y con el tratamiento. Gracias. Lo preguntaba sobre todo por eso, porque como se supone que la quimioterapia te frena la renovación o la regeneración celular, por eso preguntaba esa compatibilidad. Sí, a ver, con las quimios lo que te produce, y yo lo he vivido en mi piel también, es decir, un envejecimiento acelerado. Si luego ya le sumamos tanto te produce por el producto en sí, la quimio en sí, ese retardo celular, más además la sequedad que te produce en la piel, si luego ya le unimos al tema de la regulación hormonal
si nos inducen una menopausia o tenemos una menopausia precoz, pues es cada vez ir resecando, resecando. Entonces a mí también se me juntó igual la quimio, yo ya llevo con menopausia 10 años y yo decía, digo, madre mía, si yo hubiese sabido tanto de la piel en aquel entonces, me hubiese de forma preventiva hidratado más la piel, nutrido más la piel. Entonces, claro, yo ahora la voy recuperando, pero me cuesta. Entonces, pero unido a que yo, por mucho que os lo diga a vosotras que bebéis mucho agua, soy yo la primera que no bebo todo el agua que debería beber. Entonces, sí. Pero sería formas de ir viendo, de ir recuperando esa piel, que también las hay, a lo mejor sin tener que llegar a lo mejor a una aparatología. También podemos tener beneficios, aunque sea con producto cosmético, una estimulación que nos haga también un poco de acelerar esa regeneración. Pero igual también lo podemos ver a ver qué tipo de tratamientos podemos aplicar. Muchas gracias, Ana, por la pregunta, porque realmente es algo que es Vox Populi entre los grupos de compañeras, de pacientes, el hecho de que cada vez somos pacientes más jóvenes con menopausias inducidas y que obviamente en la piel se nota, o sea, toda la sequedad de piel. Yo tenía una piel grasa, ahora tengo una piel seca, como todas, como muchas de las que estamos aquí. Y obviamente eso a nivel de la piel facial, ¿no? De nuestra expresión, de cómo notamos que esa sequedad afecta a nuestra expresión, ¿no? Porque nos aparecen mucha más flacidez, muchas más arrugas, ¿no? Y a pesar de que somos mujeres relativamente, muchas relativamente jóvenes, pero por un lado esa menopausia inducida y por otro lado esos tratamientos que son también muchas veces muy agresivos, ¿no? Entonces yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchas, el qué podemos hacernos, ¿no? Y hasta dónde podemos hacernos, pero yo creo que debe primar un poco digamos, la precaución, ¿no? El decir, bueno, si no lo tengo claro, lo consulto primero con el equipo médico. Yo siempre digo lo mismo, consultarlo con el equipo médico porque al final son los que van a poderos decir pues sí, pues no, o pues no lo sé. Son los que a veces pues no lo saben, ¿no? Y a partir de aquí ver un poco qué opciones tenemos y qué alternativas que tenemos y acudir siempre a lugares, a profesionales pues de confianza, ¿no? Porque si ya de por sí tenemos que acudir a centros de confianza, imaginaros en nuestra situación. Voy a Sí, dar paso. es un poco lo que hablábamos antes, perdona que te corte, Sara, lo de la Sí, sí. importancia esa de que hablábamos de decir nuestra situación de salud a voy a un centro de estética y me voy a hacer algo, pero no la digo que tengo un tratamiento, que tengo tal Ya. o que tengo, que a lo mejor ella no puede percibir esa sensibilidad en la piel que a veces solamente la notamos nosotras como esa inflamación o esa hipersensibilidad, que a simple vista a lo mejor, hombre, ella tiene que detectar, también tienen que palpar, que tocar, pero que a lo mejor no la perciben tanto si no se les avisa. Entonces, Claro, bueno, desde el debe punto de haber vista un médico equilibrio entre lo podemos que queremos y la precaución de saber que tal vez lo que queremos no es lo más conveniente para nosotras o en ese momento no nos lo podemos hacer. Pero es que es algo que yo lo he escuchado de muchas compañeras, la preocupación, ¿no? De vernos, pues obviamente más envejecidas, más estropeadas a nivel de piel, ¿no? Cuando tenemos 40 años y dices, jo, es que parece que tenga 55 o 60 porque ya me estoy quedando, ¿sabes? Entonces es una preocupación real. sí. Así que muchas gracias por la pregunta, Ana, porque creo que... Podemos hacer mucho, pero bueno, luego ya la parte de aparatología pues es consultarlo según el caso. Voy a dar paso a Vanessa, que tiene una pregunta más, y cerramos como última pregunta, si os parece bien, y así más o menos estamos dentro de tiempo. Vanessa, adelante, quítate el mute y puedes participar. Hola. Pues, a ver, yo debo decir que cuidarme la piel me la he cuidado cero en toda mi vida. Nunca me he hidratado ni nada. Me estoy metiendo ahora en este mundillo y es como algo muy nuevo para mí. Tengo suerte porque tengo una amiga que es, bueno, de temas muy naturales y me está asesorando bastante también, pero bueno, que con lo que nos has explicado hoy, Raquel, la verdad que me ha ido súper bien. Me Y alegro. mi pregunta iba relacionada con el tema de los baños de sal. Me comentaron
una persona, oye, pues mira, prueba baños de sal, que te va a ir bien para el tema de limpiar toxinas y demás. ¿Eso es así? ¿Tipos de sal? ¿Existe algún tipo de sal diferente al normal del supermercado? Que entiendo que sí. Y versus agua de mar, por ejemplo. También no sé si sería Claro, ¿qué compatible, ¿no? comentarte sobre eso? A lo mejor incluso enlazado con lo que os decía al principio de los baños de sal, todas entendemos que es que me voy a la bañera y me tiro ahí un rato y para que se produzca esa detoxificación, sí que es verdad que la sal puede detoxificar. Y, por ejemplo, nosotras esteticistas que estudiamos estética hidrotermal y tal, pues sí, sí lo estudiamos y es seguro y tiene su efecto. Pero claro, a lo mejor igual en este tipo de situación o con tratamiento con la piel más sensibilizada, tanto estar en un baño mucho tiempo no podemos o no debemos hacerlo, porque es lo que hablamos. Llega un determinado tiempo que estaremos muy a gustito, muy calentitos en el agua, pero a lo mejor ya ha pasado un rato, pues es eso, que ya la piel tiene el tope de la parte de la barrera cutánea que permite que haya esa permeabilidad o no, de que, claro, no, como diciendo, que no absorba ese agua o la parte que tiene que absorber llega como un límite en que la barrera no se ve alterada y que si para nosotras que tenemos la piel en ese momento más sensible, pues no exceder de eso. Aparte de que tampoco un calor excesivo, lo que hablábamos, es recomendable baños de agua templada. Y es verdad que cuando ya estás en una bañera un ratito, el agua ya te empieza a estar un poco fría. Entonces, claro, lo que nosotras idealizamos siempre como un baño de agua con sal, calentito, mucho tiempo y con las sales o con todo lo que le queramos usar, pues tampoco es como lo más recomendable. Se puede usar como algo puntual, con cortos tiempos, con temperatura muy moderada y igual lo que hay que tener mucho cuidado, que si luego ya os puedo pasar por listados o ingredientes y tal, hablaros del tema de aceites esenciales, que a lo mejor también somos a veces dados en la bañera, pues me echo un aceite esencial, pero es que hay aceites esenciales que tampoco en nuestro estado se pueden usar, los que son como muy potentes, de un clavo, mentas o cosas así muy fuertes, o los cítricos, pues no es lo recomendable usarlos. Entonces, sería usar en la bañera como cosas muy suaves. La sal llega a un punto, la sal tiene minerales. Lo que os contaba un poco antes de lo del agua termal que nos podíamos rociar, llega en una medida que bien, pero claro, una sal en exceso, como haríamos si realmente ya después de lo que es los tratamientos y demás queremos hacer un proceso de detoxificación, ahí sí es cuando nos dicen, pues vamos a echar tanto por X de sal por tantos litros de agua. Pero aquí sería echar un poquito, que no sea en exceso, para que en vez de a lo mejor ayudarnos a nivel cutáneo, ya no te hablo tanto a nivel de detoxificar, que yo también me he hecho los baños con sal, pero más que a nivel de cuidado de la piel, teniendo tratamientos, nos pueda perjudicar más a lo mejor que beneficiar. Porque decir, bueno, pues me voy a echar aquí, venga, kilos de sal a la bañera, pero te produce una sequedad como demasiado a lo mejor extrema para el estado de la piel. Entonces, ante todo, es como un poco de precaución, según también el estado de la piel que tengamos. Gracias, Raquel. Muy interesante el tema también. Creo que aquí tendríamos temas para seguir un par de horas más, pero lo vamos a dejar aquí. Quiero de nuevo agradecer a Raquel bueno, pues por haberse prestado a poder tener esta sesión, ¿no? Y sobre todo este ratito último en el que hayamos podido consultar temas que seguramente nos preocupan y que además son comunes en todas nosotras muchas veces. ¿Vale? Muchas gracias a vosotras también por estar hoy aquí y haber hecho esta acogida tan buena de este primer webinar, que espero que sea el primero de muchos. Sabéis que además estamos haciendo una serie de encuestas para también tener feedback vuestro. Entonces es probable que lancemos alguna encuesta para ver qué temas os gustaría ir tocando.
fuera de lo que tenemos a nivel de la plataforma educativa, que sabéis que la tenéis a vuestra disposición para temas también muy relativos a la enfermedad. Y nada, no me extiendo más, solo deciros que Raquel ha preparado una pequeña documentación que os haremos llegar por email, ¿vale? Donde además encontraréis el contacto de Raquel por si consideráis que queréis contactar con ella. Ella está en Madrid, ¿vale? Y nada, y que cualquier cosa que queráis comentar, que queráis proponer o que queráis consultar, sabéis que nos tenéis por email, por las vías oficiales de contacto. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí acompañándonos. Así que lo vamos a dejar aquí. La sesión está grabada. Todavía no hemos decidido si la vamos a subir o no, ¿vale? Lo valoraremos internamente, pero tal vez una opción sea subirlo a nuestro canal de YouTube de forma privada, como porque estamos buscando también generar una serie de contenidos para socios y socias, ¿vale? Así que de momento no os puedo adelantar nada, pero sí que os aseguro que os llegará la documentación que ha preparado Raquel y que tendréis el contacto de Raquel por si queréis hablar con ella en algún otro momento, ¿vale? Damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós. Sara y Raquel. Gracias.